¿Qué tal? Damos la bienvenida a nuestra audiencia una vez más a esta tertulia número 57 que grabamos un día 3 de julio de 2025. Seguimos con la tendencia veraniega, al menos en la zona en la que nos ubicamos nosotros, ultra intensa en términos de calor. Entiendo que tenemos que hacer ciertas concesiones a la performance de la IA porque los data centers se verán afectados, al menos, bueno, no sé si en performance, pero sí en cuanto al coste de la refrigeración, ¿no? Al menos en mi casa, el coste de la refrigeración está subiendo bastante, sí, y sube un orden de magnitud. Si esto ocurre también me imagino, ¿no? Con los costes eh, para poner aire acondicionado en las megagranjas de servidores de GPUs que hacen falta para utilizar modelos tipo ChatGPT, etcétera, pues si antes nos preocupaba la huella de carbono, el gasto energético, etcétera, pues ahora por 10. No sé si será el caso, ¿no? Si esto se multiplica o según un orden de magnitud. Desde luego, si pones el aire acondicionado en un hogar normal, esto es así. Así que, bueno, pues veremos, esperemos que no explote nada. Por ahora, el sistema a nosotros nos está funcionando. Y hoy, además, es un día pues muy alegre porque hoy tengo conmigo a mis dos copilots. Sobre todo, saludamos de nuevo por la tertulia. Corti, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, con ganas, porque os venía escuchando estas últimas semanas y digo, yo también quiero meter baza. Iba hablando solo por la calle mientras os escuchaba, pero claro, no había respuesta, más que las señoras que me miraban y decían, ahí va el loco de la IA. Así que con muchas ganas. Y también tenemos a Frankie por aquí. ¿Cómo ¿Qué vas? tal? Muy buenas. Me cuadra mucho eso del loco de la IA. Yo creo que a partir de ahora te vas a quedar ahí. Los oyentes menos jóvenes recordarán al loco de la colina, que era un periodista, bueno, pues muy célebre en los años 80, 90 sobre todo, que murió no hace mucho, además, yo creo, y que era un tipo brillante y especial. Entonces, bueno, te podemos dejar así, Corti. Pues mira, tenemos apodo. Lo que pasa es que lo mío es loco, loco, o sea, loco de mal, no de bien, pero es otro tema. Bueno, en su caso había un poco de todo también, ¿eh? Pero vale. Bueno, Jesús Quintero es una buena escuela de la que Sí. aprender para esto que hacemos nosotros de vez en cuando, ¿no? Locutar, tertuliar, entrevistar también, ¿no? Y, eh, y yo creo que, bueno, ser capaz de darle un toque personal con, con un fondo de profesionalidad es algo que, pues como aspiración, no está mal. Está bien. Me alegra que lo hayas traído. Eh, Y luego, si me perdonáis también, estoy pensando, aquí siempre decimos que cuñadeamos un rato, ¿no? ¿Y qué personaje descubrió Jesús Quintero si no fue al cuñado, Cuñado. al Risitas? Vamos, eso, yo creo que hay algo ahí. Habrá que buscarle las vueltas, pero hay algo ahí. Mm. Ahora la parte más joven de nuestra audiencia, o sea, bueno, más joven, a la gran parte de la audiencia que es bastante más joven que nosotros, aunque ya hay algunos ya son mayores, los hemos perdido, muy seguramente. Por decir a la gente, ¿quién es esta gente de la que nos están hablando? Que le pregunten a ChatGPT. También, Cuidado muy con bien. eso porque las plataformas de vídeos cortos, TikTok, Instagram, YouTube, etcétera, ¿no? Principalmente, o sea, suelo hablar de TikTok, pero yo quiero ser justo. eh, Resucitan en muchos casos a través de clips que se hacen virales a viejas glorias de este tipo, sobre todo cuando pues se rescata una frase, un momento que se ubica bien con la actualidad, ¿no? Eh, pues del programa o de alguno de los programas de Quintero de entrevistas, pues a mí me han salido reels o se llama reels, ¿no? Perdón por utilizar terminología que no controlo bien. Me han salido vídeos cortos, ¿no? Donde eh, pues algún entrevistado o él mismo decía una frase del tipo
pues llegaremos a un momento en el que las máquinas escribirán los artículos por nosotros o los leerán y temas por el estilo, ¿no? Y eso, claro, encaja muy bien con lo que está pasando ahora, también cuestiones políticas o lo que sea, ¿no? Pero a mí me gustaba más el tema de la IA. Y se hacen virales. Entonces la gente ya, los jóvenes, ¿no? Ya bucean y dicen, ¿quién era este? Y le salen fans a Quintero en el año 2025, lo cual está muy bien. Así que bueno, no, hablando ya un poco también de nosotros y de nuestro ombligo, pues también decir que desde el punto de vista más allá del podcast, ¿no? De lo que hacemos en AI Hackers, pues estamos viviendo temporada intensa de actividad. Esto ha ido increciendo a lo largo de 2025, se ha notado de una manera brutal y ahora estamos a topísimo haciendo cosas. Se nota que hay demanda y hay curiosidad por llevar la inteligencia artificial a producción, que era un poco lo que nosotros vaticinábamos que iba a pasar en 2025, pero bueno, más allá de ir de Nostradamus por la vida, pues también lo que queríamos un poco era ayudar a, nuestros clientes a conseguirlo, ¿no? Y esto es algo que vemos claramente que está pasando, ¿no? Que la gente quiere evolucionar y que existe una inquietud, una demanda real que va pues va más allá de lo que fue 2024, que fue el año de los experimentos. Así que, bueno, yo creo que algún día podemos traer al podcast cuando se puedan contar casos de uso reales que son súper interesantes y que le pueden abrir la mente a la gente sobre el tipo de cosas que ya hoy en día se pueden hacer y que de hecho uno piensa que a lo mejor esto todavía no está ahí, pero que hay cosas que ya están más o menos superadas, ¿eh? No que sean, no que se puedan hacer chasqueando los dedos, pero vamos, que aportan valor. Total. Bueno, pues ahora te dejo, Corti, por seguir este momento de autobombo, que no está mal de vez en cuando que lo hagamos, yo creo, ¿no? Y así sobre todo la gente sabe en qué estamos metidos. Creo que también es bastante relevante que quizá estamos trabajando con algunas empresas que puedas tener en la cabeza, que ya empiecen a tener un cierto nivel de madurez, a confiar en este tipo de proyectos, pero hay otras que a lo mejor se te escapa, ¿no? Que no pensarías que empresas industriales en determinados sectores que, como decía Lu, ahora mismo no podemos contar, ya más adelante esperemos que sí, pero hay sectores y tipos de perfiles de empresas donde a lo mejor no ves tan fácil esa adopción de la inteligencia artificial y nosotros estamos viendo que al revés, que se lo toman con mucha seriedad también, que le ven en muchos casos incluso más la utilidad que otros sectores que nos puedan parecer más cercanos y bueno, para nosotros es algo positivo, no solo como empresa, sino desde el punto de vista de la aplicabilidad de la inteligencia artificial, ¿no? De su paso a producción que comentabas, ¿no? Total. En esta línea y me voy a aprovechar, ya que estamos aquí los tres, sobre todo vosotros dos, sin contar casos concretos porque todavía no los podemos contar. Pero yo lo que sí que me he encontrado en algunos foros últimamente hablando de esto de IA, que en cuanto se habla, por ejemplo, IA aplicada a e-commerce, porque eran foros de e-commerce, enseguida la gente se va a el chatbot conversacional y parece que lo único que hay en la vida es esto, ¿no? Ese chatbot de atención al cliente. Yo un poco en estos foros y tratando de trasladar también que tengamos esa mirada más abierta, ¿no? Al final, los casos que nos llegan a hackers, oye, pues hay algunos de este tipo, pues estamos trabajando en predicción de demanda, que por ejemplo en e-commerce es un pain in the ass, ¿no? Al final bastante fuerte. Oye, ¿qué tengo que comprar? Y con esto optimizo el negocio de otra forma. ¿Cuáles son los, yo sé, 2, 3 cositas que nos están llegando? Lo mismo, para dar ideas a la gente de qué tipo de problemas se están resolviendo ya con IA y conseguir que avancemos más allá pues, de lo que llaman la gente a día de hoy, que es que también el concepto agente se usa para lo que se usa, ¿no? Pero que Sí. ya estamos bastante más allá. Sí, sin denostar a lo que es un chatbot, que un chatbot puede ser muchas cosas. Para mí un chatbot simplemente es la interfaz conversacional. Luego lo que hay detrás, pues puede ser una cosa bastante compleja, ¿no? Y de hecho, pues nosotros cuando planteamos proyectos de este tipo siempre lo miramos desde un punto de vista multicanal, ¿no? Es decir, pueden hacer en un chatbot, pero el sistema tiene que ser capaz de irse a cualquier sitio, ¿no? Y es verdad que la interacción con los usuarios a través de una interfaz conversacional pues es una cosa bastante sencilla. Pero cuando te vas fuera del mundo digital es cuando se te empieza a abrir la mente, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos hemos
sorprendido, entre comillas, porque muchas veces los clientes te abren la mente con sus ideas y tal, pues que empresas del sector primario se interesen de manera genuina por cómo pueden optimizar procesos que tienen una alta carga manual, ¿vale? Y ellos, pues, entienden que esto con inteligencia artificial se debe poder hacer y en muchos casos es así, ¿no? Y cosas como, oye, pues, yo tengo una heterogeneidad en mi documentación o en cómo interactúo con mis clientes. El sector primario no quiere decir que no me refiero a empresas que podemos pensar en cosas muy rudimentarias, pero suelen tener tecnología, ¿no? Y se relacionan con sus clientes también a través de tecnología. Herramientas como el email y WhatsApp son fundamentales, etcétera. Y pues cosas como homogeneizar la información para que esto se guarde en los sistemas de una manera ágil y a partir, digo, de documentación de lo más heterogénea, en formatos, etcétera, por canales distintos y tal, pues son cosas que ellos tienen claro que la IA puede hacer, ¿no? Y nos piden proyectos de este tipo, de cosas que ahora mismo se hacen manualmente, digamos. Pues claro, cuando pensamos en el sector primario, a lo mejor pensamos en un robot que se dedique eh, a, a varear los árboles para coger allí, ¿no?, el fruto y tal, pero no tiene por qué ser eso, o sea, nos podemos quedar en el mundo digital. Entonces, nos llegan proyectos o planteamos con nuestros clientes proyectos de automatización de procesos que tienen una fuerte componente de IA porque son cosas que antes solo se podían hacer con personas, ¿vale? Procesamiento de información de todo tipo, ¿no? Pues me llegan aquí unos Excels infernales y tal, que antes perdía horas en procesar y en transformar y en sacar insights, pues esas cosas las hacemos. Luego también, pues sistemas de agentes que están atentos a cosas que pasan en los sistemas, ¿no? Y que pueden levantar alertas, que pueden dar notificaciones o que pueden encargarse de una parte de una tarea. Em, Estoy intentando hablar al máximo sin contar detalles, pero y bueno, tú, Frankie, seguro que tienes más cosas en la cabeza, ¿no? Chatbots hacemos, Sí, pero es a lo que iba, pero más sí, no, profundo. no te preocupes. Puedo contar, si quieres, un poco más abierto en el sentido de que voy a contar alguna cosa que estamos haciendo, que tampoco es secreto, pues hay muchos clientes que lo están queriendo, y cosas también que ofrecemos, hemos hecho propuestas, pero que al final están entrando, ¿no? Son proyectos de verdad. Y, por ejemplo, atención al cliente es lo primero que le ha venido a todo el mundo a la cabeza desde que se empezó con la IA generativa. Y lo que pasa es que atención al cliente tiene varias derivadas. Una de ellas es ese chatbot que yo, de hecho, traigo una noticia relacionada con esto, pero bueno, empezamos a denostar un poco la palabra chatbot, igual que ha pasado con otras palabras tradicionalmente. Pero bueno, un chatbot de atención al cliente puede ayudar en muchas cosas, automatizar parte del servicio, pero es que también puedes tener un asistente que ayude a los operadores en atención al cliente. O sea, no que les quite el trabajo, sino que les ayude a ser más eficientes porque suelen estar en muchos casos hasta arriba. Que el cliente no tenga ese contacto directo con el chatbot, pero que ayude al operador, ya es un tema bastante interesante y es la manera en la que se encuentra a veces ese compromiso entre automatizar algo a gran escala y poder dar un servicio mejor al cliente si no te atreves a lanzarlo al mundo, ¿no? Esa automatización. Ligado con esto, hay temas más estratégicos a lo mejor para la empresa que les ayuda a tomar decisiones, como cuando tienen muchas reviews en muchos sitios, ayudarles a hacer un agente inteligente que se encarga de buscar todas esas reviews, generar insights, hacer una evaluación temporal, ¿no? Un seguimiento de cómo, a medida que tú vas realizando acciones para mejorarla en función de esos insights, pues cómo va evolucionando también el resultado de los comentarios. Es algo que también ayuda mucho desde un punto de vista estratégico, como el benchmarking de la competencia. Tener agentes que se encarguen de vigilar lo que están haciendo tus competidores y ayudarte de primera mano y casi cada mañana, si quieres, a ser capaz de tomar mejores decisiones porque sabes por dónde van los tiros. ¿No? Y eso quita mucho tiempo. Si quieres que lo haga una persona, quita mucho tiempo y le quita valor a otras cosas. En B2B también, pues esa parte de asistencia a los operadores, no solamente la atención al cliente, sino en la venta, es algo que muchas veces nos olvidamos del e-commerce B2B, pero también es algo muy relevante, muy importante, ¿no? Descripciones de producto, por ejemplo, generación de descripciones de producto con el estilo, con el tono de la empresa, ¿no? Del e-commerce,
es algo que también nos pide mucho. En algunos casos es un estilo más, no sé, literario, si lo queréis ver así, y en otros casos pues son productos muy técnicos y hay mucha información y hay que ser capaces de condensarla bien y contarla de forma adecuada, ¿no? Cumpliendo SEO, por ejemplo, también, reglas de SEO. O sea, hay un montón de cositas ahí. Ayudamos a generar imágenes, incluso a analizar. Hay casos donde los clientes necesitan que les ayudemos a automatizar el análisis de imágenes que a lo mejor pueden tener desperfectos para comprobar si tienen desperfectos un producto y a partir de ahí que ellos tomen decisiones. Hay tantas cosas que al final se trata de ver en cada uno de los casos dónde está su dolor, dónde está la necesidad, qué es lo que les quita más tiempo, qué es lo que les resulta más tedioso para todos. Y bueno, no me quiero extender mucho más porque al final hacemos el programa solamente con esto. Pero ya que has lanzado la pregunta, Corti, hay muchísimas cosas distintas y cada uno tiene que encontrar, y a eso les podemos ayudar también, tiene que encontrar su necesidad. Claro. O sea, mola, y ahora ya pasemos a noticias y tal, lo he dicho por como dices, ¿no? Por no hacer hablar excesivo de lo que hacemos. Pero me gustan estas conversaciones también por eso, porque cuando hablas con gente que todavía no está haciendo cosas con IA o que está haciendo poco, hay una visión muy sesgada de las posibilidades que se pueden hacer. Y en muchos casos de cosas que habéis dicho, hay cosas como muy visibles, llamativas, pero también hay muchas cosas que no se ven, que están en todos los procesos de atrás muchas veces, ¿no? Entonces, al final también es trasladarle, yo creo, a la gente oye, hay que pensar esos casos de negocio, da igual que sean en front que en back, donde hay casos que requieren pues mucha mano de obra, que generan un coste que puede ser reducido con la IA y ver dónde tiene sentido. Por ejemplo, hablas de las descripciones de productos, ¿no? Pues como es que tienen grandes catálogos de productos, pues joder, pues al final si tú tienes 3 4 personas trabajando el catálogo de productos todo el año, sabes que al menos vas a poder reducir y encima mejorar porque tienes un sistema que es capaz de trabajar mucho más fuerte. Análisis de imágenes, que en muchos casos pasa, ¿no? ¿Quién lo decía el otro día? Creo que esto era en un podcast, ahora no me acuerdo. Creo que era un podcast de Sir Rocket y creo que era, sí, Jesús Monleón, que al final ellos tienen el GoTrendier, que es un marketplace de ropa de segunda mano, ¿no? De que hasta hace unos poco tiempo ellos tenían detectada tecnología capaz de analizar las imágenes pues, para categorizarlas en cosas. Claro, cuando tú tienes ropas de segunda mano no te puedes permitir por volumen que haya personas analizando las cosas, solo tienes que hacer con tecnología que hasta hace poco era carísimo, pero claro, que con unos pocos cientos de euros ya lo estaban solucionando, ¿no? Cientos de euros en lo que son las llamadas a los sistemas que lo integran. Entonces ahora ya puedes construir un sistema que una vez montado, el día a día te suponga un coste muy bajo y esto era impensable hace 2 años. Entonces, no sé, que hay un universo de posibilidades que yo creo que la mayoría de la gente no se está dando cuenta que mucho más allá del uso de ChatGPT, pues eso, lo que hablábamos, los chatbots no denostándolos, pero esa interfaz tipo chat, asistente, que eso todo el mundo ya ha calado que tiene posibilidades y muchísimo más que se puede hacer. Sí, y además, como decíamos, en sectores que quizá no son los... Cuando hablamos de e-commerce igual nos viene a la cabeza otras cosas, pero por ejemplo, nosotros estamos haciendo ya algo con análisis de imágenes que está, por no decirlo muy claramente, dentro de temas de alimentación y con alimentos perecederos, por ejemplo, el ser capaces de Claro. identificar cómo está, si está bien, está mal, en qué grado, todo eso, pues ayuda mucho a tomar decisiones y a ser más rápido, ¿no? A ser más ágil con todo esto. Y en cuanto a las descripciones que decías, es que no solamente es una herramienta que te permite lo nuevo que te vaya entrando, tener una descripción automatizada de más calidad muchas veces porque no le pueden dedicar tiempo en muchas ocasiones o cumpliendo bien el SEO, sino que además lo puedes pasar a todo lo que ya tienes y mejorar tu catálogo. Estamos hablando a veces de clientes que tienen miles de productos con catálogos donde ellos no se encuentran muy a gusto con esas descripciones y la primera fase puede ser directamente vamos a mejorar lo que ya tienes, más allá de que luego te pueda traer periódicamente con cada nuevo lote de productos te pueda traer esas ventajas. Es que es buscar realmente tratar de ser un poquito más amplio de miras a veces. Estás Ahora sí, muteado, ¿no? Te dejamos, Lu, que sigas con el programa, que tenemos aquí No, monopolizado. está bien esta conversación, yo creo que le puede interesar a nuestra audiencia, a ver, al final estamos hablando de cosas que se pueden hacer, y es interesante el punto que sacaba Corti sobre los costes. Nosotros, por ejemplo, bueno, esto sí lo puedo contar más o menos, en un proyecto, justo la semana pasada o la anterior, hemos tenido que generar descripciones, para unas 20.000 imágenes, ¿no? Es una escala que ya
a una persona le puede dar vértigo. Esto, no hablo del coste de desarrollo, que esto ha costado que se haga bien algo de sudor, pero en tokens, o sea, vamos a ver, Sí, ha costado 100 euros. sí, Es sí. decir, si nos vamos a estos números, claro, uno se puede hacer una idea de la economía de escala y de cómo impacta esto, ¿no? Es decir, desarrollar una solución no es gratis, o sea, no va a salir de la nada y no es tan fácil como pasárselo, pegar las imágenes en ChatGPT, pero una vez que tienes un sistema de estas características, a medio o largo plazo el impacto en rentabilidad y lo que tú también decías, Frankie, que es relativamente barato desde el punto de vista de estos costes de tokens. Coger tu histórico y hacerle un procesado y sacar valor de ahí. Porque esto es Claro. un problema que se ha tenido pues, desde siempre, desde que existe la informática y la base de datos, pero sobre todo desde que empezó a ser una cosa fundamental Internet, que se abarató muchísimo la, lo que es recopilar datos, ¿no? El hecho de recopilar y almacenar datos, pero luego no éramos capaces de sacar valor de esos datos. Nosotros, por ejemplo, estamos, porque le inquieta mucho a nuestros clientes, estamos diseñando un sistema que está más plataformizado, ¿no? No es tanto ad hoc, para conseguir hacer análisis de históricos de datos que ya tiene el cliente generados, ¿no? Imagínate, por verlo, por alinearlo con el resto de cosas que estamos hablando, las conversaciones que ya tienes registradas de tu chatbot de un montón de años. Sí. ¿Cómo puedes hacer uso tú de esa información? Hay información valiosísima, valiosísima. Si es un chatbot, voy a poner un caso de uso muy naif, pero si es un chatbot de soporte, pues tú puedes generar una documentación de soporte a partir de las cosas que han ido pasando, ¿no? Sí. Y eso no es tan fácil como coger y sacarlo así en bulto, porque hay cosas que han caducado, hay cosas que van entrando nuevas y tal, pero si tú tienes una plataforma que es capaz de explotar tu información histórica y de irse adaptando con lo nuevo que va entrando, obtienes un valor que no es que te saliese muy caro, es que jamás ibas a hacer la inversión en obtenerlo porque no te iba a salir a cuenta, ¿no? Y hoy en día eso es posible. Entonces son cosas que ya son diferenciales, porque no es, tengo un proceso que ya hago, lo abarato. Eso está guay, porque puedo ahorrarme mucha pasta, pero es que esto ya es valor en bruto, porque es algo que no iba a hacer nunca jamás, ahora ya sí que existe, ¿no? Es viable, es accionable y eso sí te lleva al siguiente nivel, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, en el punto en el que estamos, son bastante interesantes. Y ya digo, a nivel de coste de computación, digamos, lo que son los tokens, etcétera, es que es bastante barato. Sí, sí. Y quizá es una parte desconocida, ¿no? Por un lado es desconocido el coste de los proyectos, de lo que cuesta desarrollar estos proyectos. Por otro lado, también el coste de, que lo hemos comentado en algún otro programa, del mantenimiento después, sobre todo del hosting, de los tokens, de todo lo que hay alrededor. Y a veces puede ser demasiado. Ya hemos dicho en alguna ocasión que un chatbot que está de cara al cliente, si hay mucho cliente, eso a lo mejor hay que vigilarlo con tranquilidad porque el número de tokens se puede disparar. Cuando son cosas de back, normalmente eso suelen ser costes, costes limitados, ¿no? Muy, muy, muy bajitos. Entonces, bueno, ahí, como siempre, como haríamos con un médico, recomendamos que vayáis a un experto en la materia y que pedáis ayuda cuando tengáis dudas. Normalmente con este tema de los costes de los tokens y tal, la regla suele ser la IA que funcione allá donde aporta valor y entonces seguramente no te parezca demasiado. Mm. Claro, si tú pones un chatbot que no te está generando Eso es. valor de negocio, porque sí, y te pones a llamar al LLM, pues te vas a gastar una pasta, se tiene mucho tráfico, evidentemente. Pero si cada conversación, tú imagínate que una conversación te trae un lead o potencialmente tal, y eso se puede calcular el coste que tiene, y te está dando un valor de negocio de la leche, pues evidentemente pues te sale a cuenta. Cuando haga la cuenta dirás, sí, tanto cuestan los tokens, pero es que gano muchísimo más, ¿no? Entonces, lo que hay que tener es esa noción que es más de producto, de, oye, yo pongo la gasolina o pongo las monedas, ¿no? En la apuesta ganadora. Eh, Totalmente.
Así que bueno, se juntan muchas cosas aquí, está guay. Está cambiando el mundo y esto ya creo que hay poca gente que niegue esta realidad. Y mola estar ahí Mm, en la cresta de la ola, es emocionante. Así que nada, claro. y bueno, vamos con la noticia si queréis, ¿eh? Sí, pues mira, voy a conectarlo con cambiar el mundo, porque Microsoft ha desarrollado una IA capaz de diagnosticar enfermedades complejas con una precisión 4 veces mayor que médicos humanos. Esto salía esta semana la noticia. Es un proyecto liderado por Mustafa Suleyman, que era el cofundador de DeepMind, que ahora es de Google, pero él se fue a Microsoft. Y lo que ha hecho es como un método, una especie de orquestador, un chain of debate, una cadena de debate, donde al final lo que hace es tener varios agentes de inteligencia artificial que trabajan como médicos virtuales y debaten entre sí hasta llegar al diagnóstico correcto, pues eso, peloteando las ideas, como si tuvieras varios agentes médicos y van peloteando. Por debajo tiran de OpenAI, de Meta, Anthropic, Google, XAI, al final es como que tienen distintos agentes con distintas tecnologías y con ese modelo de chain of debate acaban tomando una decisión. Han hecho el experimento con 304 casos complejos extraídos de una revista, la New England Journal of Medicine, y han conseguido esta IA diagnosticar correctamente un 85,5% de los casos frente al 20% que logran los humanos. Entonces, que es una noticia muy esperanzadora, también es verdad, hay que ponerle mucho cuidado. ¿Por qué? Porque al final esto ha sido, pues eso, un estudio reducido sobre 304 casos que aparecen en una revista. Las IAs han tenido bastante acceso a información que a lo mejor los médicos no tenían. Quizás 4 veces más suena mucho y a lo mejor no es tanto, pero es brutal que tengamos ya inteligencias artificiales que sean capaces de leer casos y que tengan esta predicción. La gente de Microsoft decía que lo va a integrar todo esto en Bing y en Copilot. Al fin y al cabo, reciben muchísimas consultas médicas y como poco, esto que hacemos todos, porque yo no sé vosotros, pero es que ya últimamente cuando te pasa cualquier mierda, lo primero que haces es le preguntas a ChatGPT qué puede ser esto, pues bueno, pues al final vamos a tener agentes que van a decirnos cosas con sentido y no que te vas a morir mañana seguro, que es cuando decías antes en Google buscabas me duele el dedo meñique, decía pues eso es un cáncer terminal que vas a morir mañana. Pues esperemos que la IA sea un poquito más precisa. No sé cómo lo veis. Desde luego, es una. O sea, cubre una necesidad. Se puede pensar en el asesoramiento de los médicos y en estos sistemas. Esto viene de atrás, ¿no? En inteligencia artificial hemos pasado por varias fases de intento de ayuda a los médicos, desde la época de los sistemas expertos y tal, con aquel MyThing, etcétera, y ahí había eso te tiró para abajo por problemas legales, pero ya tenía una performance razonable. Esto es otro nivel. Pero claro, aquí ya estamos hablando de llevar esto a las personas directamente, ¿no? Para que ellos puedan tener conocimiento sobre qué les puede estar pasando, ¿no? Esto no es. O sea, siempre se nos viene a la cabeza esta idea de que te pueden dar un diagnóstico erróneo, como tú decías cuando lo buscábamos en Google, ¿no? Yo he vivido esa situación de ir corriendo al médico pensando que tenía algo porque lo había buscado en Google. Em, pero bueno, cada uno tiene su nivel de. Unos somos más hipocondríacos que otros, pero vamos. Sí. eh, Google no contribuía positivamente a tranquilizar la situación, eso está claro. Un LLM eh, o un sistema de agentes como este, una cosa más sofisticada, te puede dar una explicación razonada y personalizada que te puede guiar por el camino adecuado, ¿no? Es decir, seguramente haya mucha gente frotándose las manos, ¿no? Y esperando a ver cuándo le dice algo a alguien que no es y salen todos los periódicos. Bueno, eso puede pasar, evidentemente, pero si se controla el propósito de este sistema, puede pasar que te diga algo con una cierta probabilidad, pero que no te esté dando un diagnóstico categórico y seguramente lo tengan controlado para que digan, oye, pues en este caso yo te recomendaría ir al médico, mira, tómate un ibuprofeno y déjame en paz. Ahora, que
que al final es lo que te dice el médico la mayor parte de las veces que vas, ¿eh? Pero yo creo que es algo que aporta bastante valor, porque el hecho de que todos hagamos ese tipo de consultas, cuando, yo qué sé, se te hincha un dedo del pie, o sea, denota que hay una necesidad por ese, o sea, hay una demanda de ese conocimiento y el sistema sanitario no puede satisfacerla, es imposible. Si cuando te pasa algo de verdad te dan cita para 6 meses, pues imagínate cuando pues, tú quieres consultar cualquier cosa. Es que nosotros no tenemos el conocimiento. Entonces esto lo que hace es democratizar el conocimiento sobre salud, sobre temas de salud y hacer que esté al alcance de muchísima más gente, ¿no? Y esto seguramente, pues yo creo que lo que hará será hacer que los médicos se dediquen a cosas mucho más relevantes. Yo siempre he creído que si se soluciona el problema en la sanidad pública, por ejemplo en España, ¿no? Que pues hay una saturación. Si se solucionan dos problemas, uno es atender a gente que no tenía que haber ido al médico y extender recetas. Si solucionan esos dos problemas, los médicos se quedan para lo que tienen que estar, que es para las cosas importantes, ¿no? Y esto, por ejemplo, este tipo de sistemas lo puede hacer perfectamente. O sea que, a ver, yo estoy deseando ya que me lo metan en el Copilot para sacarme fotos a todas las manchas que tengo. Yo empezaría por aplicar esto no solamente a los médicos, sino a los consejos de ministros, a ver si con un orquestador de este estilo conseguimos que las cosas vayan un poquito mejor. Pero joder, es que habéis dicho muchas cosas muy interesantes. Con lo que decías al final ahora, Lu, claro, se quejan de que no hay médicos. Y eso lleva, entre otras cosas, a situaciones como las que tenemos ahora, de tardar tantos meses en que nos atiendan. Y por otro lado estamos diciendo, hay miedo de que a lo mejor, no sé si por parte de los médicos o por quién, de perder el trabajo. El primer resultado de esto tendría que ser con los mismos equipos, vamos a ser capaces de dar un servicio en condiciones a todo el mundo. Si fuéramos capaces de atender a la gente al día, entre comillas, sabiendo que puede haber un gap ahí, joder, yo creo que con esto ya estamos ganando en esperanza de vida absolutamente todos. Luego hay malos diagnósticos, efectivamente, pero, o sea, pueden traer malos diagnósticos estos sistemas, pero los hay todos los días por parte de los médicos. O sea, no quiero decir que todos sean graves. Yo mismo tuve uno hace 20 y pocos años que me tuvo bastante jodido durante un tiempo porque, o sea, no tenía absolutamente nada que ver con lo que al final me pasaba. Yo os digo que me tumbó, tenía que haber estado hospitalizado y no me hospitalizaron y bueno, pues con un riesgo y algo que me costó recuperarme. Y lo hizo una persona. Si gracias a esto, si queréis además podemos incluso combinar, lo hemos hecho muchas veces, un enfoque híbrido. Si tenemos un sistema de backup que confirme y retroalimente lo que dice el médico y le diga estás equivocado o estoy de acuerdo contigo, eso ya puede ayudar a muchos casos como este que os contaba yo, pero que pasan todos los días, de gente que, bueno, pues que le diagnostican mal. Y luego, es verdad que en el estudio, creo que lo decías, Corti, no estaban en las mismas condiciones los médicos humanos que este sistema y los médicos no tenían acceso a las herramientas que normalmente tienen en su entorno real, pero bueno, a lo mejor el nuevo sería un por 4 y sería un por 2, pero me da lo mismo. De hecho, decías, Luz, se han venido tratando estos sistemas o tratando de, por ejemplo, detectar en imágenes cánceres y cosas así durante muchos años. Hace muchos años, 20 y pico años, esto estaba por debajo, los sistemas automáticos o la inteligencia artificial, por debajo de cómo lo hacía una persona, hasta que llegó el punto que se igualaron o se superaron. Y las personas ya tenían una tasa de acierto muy alta, normalmente el 90 y pico %. Joder, si estamos hablando aquí de doblar el resultado, no estamos diciendo de pasar de 92 o 95, sino estamos hablando de algo que realmente tiene mucho impacto. Y encima, todas las cosas que comentaban, es que este sistema había logrado reducir los costes de realizar los diagnósticos en un 20% porque se ordenaban menos pruebas y eran pruebas más relevantes. Con lo cual, 1000 sobre hojuelas. O sea, todo suena tan bien que algún fallo tiene que tener por algún lado, ¿no? Pero a lo mejor no. Quizá es lo que tenemos que plantearnos. Yo creo que el fallo, que no es fallo, está en que la interacción que tú puedes tener con un sistema de estas características es muy limitada. Me lo llevo a la integración en Copilot, ¿no? Eso es una interfaz de texto. Volvemos al chatbot.
el sistema ni te puede leer la mente, ni te puede poner la mano en la frente, ni puede hacer un montón de cosas que sí que puede hacer un médico, que puede en su cerebro, que es mucho más potente, cruzar mucha información. Entonces, donde está el fallo es en que el campo de aplicación es limitado, ¿no? Es decir, hay cosas que no va a poder hacer porque no tiene acceso a la información. Y a través de una interfaz de texto, aunque tengas voz o lo que sea, o aunque sea una videollamada, pues digamos que el sistema de percepción de la IA pues tiene unos límites que son bastante duros. Entonces, cuando tú acotas el caso de uso a determinado tipo de diagnósticos que se pueden hacer solo con determinado tipo de input, pues esto se puede medir. Pero la medicina es como mucho más compleja, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es dónde esto es exitoso y que ese tipo de diagnósticos que se pueden hacer así, pues ya empieza a hacerlo en la IA. Y entonces vas descargando a los médicos. Pero claro, aquí volvemos a los temas de multimodalidad y de el ciclo este de la percepción, razonamiento, acción, etcétera, de la inteligencia artificial clásica, que es que si no eres capaz de percibir lo que está pasando o te pierdes parte de la información, por mucho que seas una IA súper potente, no vas a poder dar un diagnóstico. Y pasa, por ejemplo, nos pasa con ChatGPT, pero nos pasa mucho a los programadores, ¿no? Que con este rollo de, bueno, la programación está cambiando de la leche, lo hablaremos en una tertulia dedicada no tardando mucho, ¿vale? Pero en muchos casos, que ahora estamos un poco jugando, pues le atribuimos al sistema cosas, ¿no? Capacidades que es imposible que tenga porque no te puede leer el pensamiento. Es decir, tú cuando especificas lo que quieres, ¿no? Imagínate esta situación de vibe coding, ¿no? Donde tú pues dices, no, yo quiero una aplicación que haga no sé qué y no sé cuántos y te mande un email y patatín y patatán. Pues tú crees que lo has hecho, que esa especificación la has hecho de puta madre, pero te falta el 95% de la información. Y esa la rellena la IA con lo que le da la gana, ¿no? Entonces, aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Tú le preguntas sobre tu enfermedad, le dices lo que tú crees que te pasa, pero hay muchas cosas que no que se le pierden. Entonces, la clave para que estos sistemas funcionen es, digamos, restringir muchísimo el universo de consultas. Y eso hace que, pues, si te focalizas en, pues esto, ¿no? En diagnóstico de un tipo de enfermedad muy concreta que se hace de esta forma y tal, pues sí que se puedan superar los humanos, ¿no? Y en el resto de casos, pues te harán falta otras cosas y poco a poco se irá evolucionando. Pero bueno, que ya es algo. Mm. Sí, Me- eso me lleva a lo que comentaba antes del enfoque híbrido de Human in the Loop. O sea, al final, para sacarle más partido no podemos prescindir de los médicos que tienen que hacer esa interfaz que comentabas, Lu, del poner la mano en la frente, del preguntarle y a lo mejor, de hecho, en algunos casos podemos conseguir que los médicos puedan destinar un poquito más de tiempo, de formación y de ganas a esa interacción más suave con los pacientes que algunos médicos sí tienen y que otros cuantos no, ¿no? Pero para mí ese es el enfoque perfecto, ese enfoque híbrido que comentábamos. Lu, perdón, digo, Corti, perdona, creo que te... No, hubo un punto. No, a mí todo esto porque me lleva pasando las últimas semanas con varias noticias, ¿no? Y además el otro día compartíais por el WhatsApp que tenemos una imagen cachonda muy relacionada con esa típica frase de no te va a robar el trabajo una IA, te la va a robar alguien que sepa una IA, ¿no? Y aparecía ahí creo que era un caballo le decían al caballo, te va a robar el trabajo ¿no? Alguien que va a montar un tractor. No me acuerdo cómo era la coña, pero era un poco una Sí, coña en esta. la estoy recuperando. Es un granjero allá por primeros del siglo XX que está hablando con un caballo y le dice, no vas a perder tu trabajo frente a un tractor, pero lo vas a perder frente a un caballo que sepa cómo conducir un tractor. Pues en línea de estas discusiones, a mí me viene mucho el pensamiento, que lo estábamos hablando en el fondo antes, de la escasez y abundancia. Es decir, a día de hoy hay muchísimas cosas donde tenemos mucha escasez. Es decir, por ejemplo, el tema de los médicos. Si se genera mucha problemática y hay muchas consultas porque no es fácil acceder a un médico. Puedes tardar incluso cuando tienes un problema, una cola de espera de 6 meses, 9 meses. Es decir, tienes un problema que está claro que tienes que hacer algo y tienes que esperar meses para poder ir al médico. Creo que la IA, una de las cosas que nos va a habilitar
es que no haya esta escasez, sino que haya abundancia de soluciones en medicina y en muchos otros lados. Y entonces esto está muy en línea con las cosas que hemos dicho y que lo ha dicho siempre la tertulia, ¿no? Que al final siempre una nueva tecnología trae más productividad. Claro, es que vamos a poder atender muchas más necesidades de los seres humanos, ser mucho más proactivos, trabajar la predicción, trabajar un montón de cosas y evidentemente yo creo que los médicos van a seguir teniendo el mismo nivel de trabajo. Muy seguramente podrán dedicarlo a hacerlo más tiempo de calidad, dedicarlo a las cosas que realmente importan, pero es que el volumen se va a multiplicar por 10, por 100 o por 1000. Y lo mismo va a pasar en muchas industrias. La IA va a habilitar que se pueda tirar de esas industrias de formas automatizadas, personalizadas o lo que sea, de una forma más masiva, porque hasta ahora era tan caro el recurso que tirabas por debajo, que era el humano, que para qué lo hacías. Esto pasa en muchos sectores, ¿no? Donde se toman decisiones a lo mejor sin hacer grandes análisis de datos, porque hacer ese análisis de datos es muy caro. Pues es que ahora va a llegar un punto donde todo esto lo vas a poder hacer. Entonces yo cada vez voy teniendo más claro esa visión, ¿no? Que la IA lo que va es multiplicar todas las industrias. Evidentemente va a bajar costes de muchas cosas porque se van a poder automatizar, pero es que las industrias van a crecer por narices porque van a tirar más unas de otras, va a ser más fácil. Totalmente. Y eso hilvana con lo que decíamos antes, ¿no? De que se pueden hacer cosas que antes no se hacían o por costes o porque no era posible, ¿no? Y al final eso es valor añadido de verdad. O sea, antes no existía ese valor. Y eso lo que hace es que las cosas crezcan, ¿no? Eso es growth. Así que... y bueno, también lo que hemos dicho muchas veces, que esto generará más trabajo, no menos. O sea, si hay más valor potencial, si hay más demanda, si hay más tal, pues se generará más trabajo para todo el mundo de otro tipo. Ya no estaremos haciendo determinado tipo de tareas. Iba a decir cómo programar. Otro día hablamos de esto. Así que nada, muy bien, muy, muy interesante esta noticia. Vamos con la siguiente. Yo creo que nos va a dar tiempo a hacer 3 hoy o algo así. 3, sí. Vale, pues veo una noticia que realmente he conocido a través de un perfil que me parece muy... Vamos, yo lo sigo mucho y termino viendo muchas noticias suyas en LinkedIn, que es Stuart Wintertier, eso es, que es inglés. No sé por qué lo tengo como contacto directo, la verdad, en primer grado, pero me alegro, porque ya os digo que pone muchas cosas muy interesantes. Y de hecho, las dos noticias que traía hoy las he conocido a través de él. Y compartía un post en el que de alguna forma recuperaba una idea de la que él ha venido hablando ya durante el último año unas cuantas veces, y es que poner AI Powered en tu producto puede matar la confianza en algunos casos, ¿vale? La confianza y las ganas de comprar también. Él lo ha venido diciendo siempre basándose en algunos estudios que ya han ido surgiendo en los últimos tiempos, estudios pues, que están relacionados con el tema de la percepción del riesgo y la confianza también en el término de inteligencia artificial, que no es neutral y es un arma de doble filo. A veces es positivo, para nosotros seguramente lo es. También vemos humo muchas veces y para mucha gente es negativo. Y sobre todo cuando hablamos, precisamente como estábamos diciendo ahora, de temas relacionados con la salud, con finanzas o con temas de seguridad. Poner ejemplos de cosas que nos tocan. Y esta semana o hace muy poquitos días el Wall Street Journal recogía una nueva investigación que viene a corroborar de alguna forma eso y que viene a decir que los consumidores tienden a desconfiar más de los productos que se anuncian como hecho con inteligencia artificial, ¿vale? Y lo interesante es que, según los resultados del estudio, es que no es un rechazo racional, sino emocional. O sea, objetivamente lo puedes entender, subjetivamente pues ya hay algo ahí que te puede echar para atrás y que tiene muchas implicaciones. En cuanto a lo que dice la investigación en concreto, que está realizada por las universidades de Washington State y Temple también, pues lo que hacían era comparar anuncios ficticios de productos con dos tipos de etiquetas, AI Powered y nueva tecnología simplemente, ¿vale? Uno que está muy sesgado, el otro es como mucho más neutro. Y parece ser que el resultado, que según este estudio sale, pues es bastante claro. Las personas son menos propensas a querer probar o comprar el producto cuando se utiliza el término IA, que cuando se utiliza simplemente nueva tecnología, ¿vale? En productos con bajo riesgo, por ejemplo, una televisión, la diferencia es menor, aún así la hay, pero es menor, puede ser simbólica. Y en productos de alto riesgo, hablábamos de un coche, por ejemplo, lo que decíamos de los diagnósticos médicos hace un momento, este tipo de cosas, la etiqueta de Powered by AI
pues provocaba una caída bastante importante en la intención de compra. Y había otro estudio también con una muestra más grande de Parks Associates que confirmaba que en general un 24% de los encuestados se sienten menos inclinados a comprar un producto si lleva inteligencia artificial. Las razones las podemos explorar después, ¿no? Puede ser desconocimiento, puede ser malas experiencias, puede ser cualquier cosa. Y solo un 18% dice que el hecho de que venga, que tiene inteligencia artificial, pues les hace propensos a comprar. El resto, pues ni fu ni fa, que sería más o menos, yo creo, un 60 o 58%, yo creo. Mm. Y hay también diferencia generacional. Los jóvenes son más receptivos, pero los mayores de 60 años la desconfianza se dispara hasta el 32%. Aquí, claro, no sé si, empezando a analizar cosas, el tema de poner la palabra inteligencia artificial o el término dentro de la descripción de tu producto, de tu empresa o lo que sea, y la nuestra lo tiene, o sea que ahí hay que ser conscientes, pero puede ser que nos lleve a casos de AI washing, ¿vale? Esa práctica que es utilizar la IA como reclamo publicitario, ¿no? Que hemos comentado otras veces. ¿Eso aporta realmente valor diferencial? Hemos comentado también muchas veces que en BrainSense, que era nuestra anterior empresa, al principio teníamos que esconder que utilizábamos inteligencia artificial porque generaba ese rechazo, pero estamos hablando hace 15 años. No estamos hablando de lo que pasa ahora. Y claro, es que hemos venido viendo últimamente el que no pone Powered by AI o no tiene algún producto que esté soportado por inteligencia artificial, es que parece que no es nadie. Y claro, yo creo que la gente se está empezando a dar cuenta de eso y el término pues empieza a generar rechazo y no sé. Lo que habría que ver es también cuál es la experiencia de la gente. El problema es que a nivel de producto no les mejora lo que ya había, les genera peores resultados. Ahí yo creo que esa parte falta, ¿no? En el estudio, el poder saber el porqué de lo que hay detrás. Y luego ya la última, eh, creo que estaría bien reflexionar, porque hemos hablado mucho aquí de AI First, aquí y en todas partes, nosotros lo llevamos como uno de los temas principales, ¿no? Pues, ¿qué significa este punto para las empresas que se definen como AI First? El hecho de que a lo mejor la inteligencia artificial pueda empezar a generar rechazo en según qué clientes. Bueno, nada, para no extenderme mucho más y dejaros también que comentéis vosotros, me quedo aquí y os pido ayuda para desentrañarlo. Yo solo voy a hacer un chascarrillo porque a mí me tocó mucho en su día que yo desde que probé el sabor de Coca-Cola este diseñado por una IA que no sé si acordáis, hará como un añito, promocionaron Sí, mucho y tal. Yo entiendo que la gente se asuste después. Y más allá de la coña, yo creo que eso tiene mucho que ver con, llámalo washing como tú has dicho, Frank, o lo que sea, pero un exceso del uso de la IA en campañas de marketing. Es decir, al final Ah, ha sido muy efectivo meter cualquier cosa de ella en las campañas, porque al final sales en los medios, la gente lo comparte más, le genera, aunque pueda tener un rechazo, le genera cierta curiosidad y lo prueban. Y creo que ha habido un exceso y como todo hype, ahora estamos pagando un poco las consecuencias porque, a ver, hay muchos productos ya con mucho crecimiento, pero hay muchos que han desaparecido, muchos que no funcionan, no cumplen las expectativas que se prometen, pues claro, también, yo no sé si lo veis, pero yo veo un montón de promesas, por ejemplo, en productos que generan contenido, vídeos, imágenes, tal, no sé qué, que luego cuando te los pones a usar para final, o sea, puedes hacer muchas cosas, pero se queda lejos de esa promesa que has visto por muchos lados, ¿no? Porque sí, igual que cada vez me está pasando más de hablar con gente conectado con cosas que hablábamos antes, ¿no? Que dices, o sea, guay, muy guay lo de la IA, pero qué complicado es hacer un producto final puesto en producción porque luego pasan mil cosas que nadie te cuenta, ¿no? Yo creo que hay ese desencantamiento entre las expectativas que se generan al consumidor, tanto sea consumidor final como empresa que utiliza la IA, versus lo que luego te encuentras. La IA es muy buena para algunas cosas, aporta muchas cosas, pero en muchas otras es un pegote que se le pone que tampoco aporta demasiado. mm, totalmente. Y, o sea, aparte de lo que es la saturación a nivel de saturación publicitaria, por así decirlo, de ponerle la etiquetita, porque es obligatorio casi, eso es normal que tenga un cierto efecto rebote, ¿no? Llega un momento que lo pone en todos lados y dejas de verlo o incluso te causa rechazo, pues ya estás hasta las narices. Luego también este tipo de integraciones de soluciones de inteligencia artificial en productos que ya existen, ¿no? Esto de meterla con calzador, eh, mm, muchas veces se ha hecho con muy poca
mentalidad de producto por tener un quick win, porque era obligatorio, y este rollo de lo típico que ves en ya todas las herramientas donde hay que escribir, ¿no? Algo de texto de revísalo con IA, el botoncito a la derecha, que ya es que yo no sé los números que tendrá la gente, ¿no? Pero ya la gente deja de percibir que ese botón está ahí, o incluso dice desactívame, por favor, la movida esta. Que es normal que pase, porque ofrece un valor normalmente bajo. Entiendo que es una implementación sencilla y rápida, ¿vale? Pero ofrece un valor bajo desde el punto de vista de solucionarle un problema al usuario, ¿no? Y luego hay productos que sí que solucionan problemas reales, y esos yo creo que con eso habría que separar, ¿no? Porque con esos no hay problema con que ponga Claro. ahí. No hay ningún problema. Y luego está también, o sea, aparte del tipo de producto, porque o sea, si tú te vas a los IDEs agénticos de programación, que son las startups que más están creciendo a ritmo de la leche de ARR y tal, como Cursor, etcétera, ahí, vamos, ya dame toda la que tengas, efectivamente. ¿Cómo vas a quitar eso? Porque eso es el core y lo que aporta, ¿no? Ahora, a mí me pone en el despertador, me pone Power by IA en el despertador del móvil, y yo digo, ¿qué es esto? ¿Sabes? Es que no tiene sentido. Entonces, hay que diferenciar el tipo de producto. Y luego, por otro lado, también hay que diferenciar el tipo del sector a que va dedicado, porque no todo el mundo va a la misma velocidad. Ujú. Por ejemplo, tengo casos cercanos, que tampoco puedo contar. Hoy estamos de en plan secretitos. Eh, pero yo tengo muchos conocidos, familiares, amigos que trabajan en grandes corporaciones donde hoy, o sea, el mes pasado, ¿no? Junio de 2025, les han dado acceso a ChatGPT 3 años después, Ujú. ¿no? Y en ese tipo de sitios, el hecho de ir con la IA por bandera, por parte de los proveedores, por ejemplo, de este tipo de empresas tan grandes y tal, sí que les puede aportar algo que el cliente está buscando, porque ahora es su momento. Y en cambio, para una startup que ya ha pasado por el viacrucis de 2023, de integrar la API de OpenAI y de probar de no sé qué, pues ahora ya le dices, vale, sí, tienes IA, pero ¿qué más, no? ¿Qué me aportas aparte de eso? Entonces, también los tiempos no son los mismos para todo el mundo. Entonces, quizá esa, esa vitola de Power Bahía ahí, pues no es lo mismo para unos que para otros, ¿no? Pero sí, es verdad que eh, digamos, eh, usuario final, comercio, gran escala, etcétera, B2C, ya empieza a ser una cosa que la gente dice, pues vale, y es normal. Sí, ahí para mí parte del problema es que el enfoque es decir, tenemos IA y ya está. Y no dices qué es lo que aporta, porque al final, lo veníais comentando, realmente lo que podemos poner en valor es que resolvemos tu problema, es un producto que resuelve un problema y lo que pasa es que la IA es parte del cómo lo hacemos, ¿vale? Y ya está. No, no hay mucho más. Lo hemos comentado otras veces que la IA se tiene que comoditizar, igual que los algoritmos son algoritmos, forman parte de la solución o forman parte de cualquier producto, la IA terminará formando una parte natural de cualquier producto sin que la gente le dé valor, porque ya lo habremos interiorizado. Entonces, de momento, para mí es eso, es el enfoque que está mal que lo diga, pero sí que seguimos nosotros. Ayudamos a nuestros clientes a resolver sus problemas y la IA es parte básica, es de lo que nosotros podemos aportar por toda la experiencia que tenemos. Pero aunque lo tengamos en el nombre, nos ayuda a que nos reconozcan, realmente no es tienes que meter la IA porque sí, sino vamos a buscar tu problema, vamos a ayudarte con él y la IA es una parte importante y no es la única tampoco. Sí, pero te hago un matiz, que es verdad, Vale. estoy de acuerdo contigo en la mayor, de que hay que buscar soluciones a problemas y, oye, si no procede hacerlo con IA, pues, coño, o sea, no tiene sentido, ¿no? Sí, Pero ahora mismo, para determinado tipo de problemas, el hecho del cómo es fundamental. Es sí, decir, sí, sí. eh, y de hecho decir esto se hace con inteligencia artificial, pues es que si no, no se puede hacer. Y de hecho, se puede hacer porque existe esto. Si no, esto no sería una cosa abordable. Eso es un punto en el que estamos. Entonces, y vuelvo claro, yo hablo un poco de mi situación, ¿no? Vuelvo a los IDEs agénticos de programación. Es decir, ahí lo único que vale es IA. El problema es otro, ¿no? O sea, es decir, el problema es el de siempre.
pero lo que vale es que ahora se hace así. Entonces, claro, luego dentro de X años veremos eso si ya se ha diluido el valor o si se ha comoditizado del todo para todos los casos de uso, pero ahora mismo estamos en un punto en el que decir, oye, es que no es lo mismo IA que no IA. Ahora, Corregir, perdona, Lu. digo, ahora que meterlo con calzador en todas partes porque queda bonito el nombre, pues eso evidentemente pues es contraproducente, claro. De todas formas, corregirme si me equivoco, yo creo que lo he dicho, ¿eh? O sea, que el enfoque era resolvemos tu problema y la IA es parte del cómo lo resolvemos. O sea, es lo que tú dices. Pero, o sea, estoy de acuerdo contigo. Si he dicho otra cosa, a lo mejor no sé cómo No, me he no, sí, quedado. Estoy de estamos de acuerdo acuerdo, contigo. pero que digo que es parte fundamental incluso de la propuesta de valor. Porque o sea, a mí me da un poco de miedo que la gente piense esto que siempre se ha dicho en software, ¿no? O sea, me da igual si usas una base de datos SQL que no SQL, lo que hay que hacer es solucionar el problema. Esto es un nivel más, porque no es elijo la mejor tecnología para solucionar el problema, sino que mm, es esta tecnología y el problema se soluciona porque existe. No es de otra manera. Y evidentemente no es para todos los problemas, pero que el expertise en esto y el hecho de poder diseñar soluciones con esta tecnología tiene valor específico, tiene un peso específico que es superior a otro tipo de casos, ¿no? Donde sí que es verdad que no es. O sea, a lo que voy es a que una cosa que es quizá anti-pattern, pero en el caso de la IA, muchas veces la solución va por delante del problema. Porque la solución es la que ha habilitado que exista el problema. Si no, eso ni se plantearía la pregunta, ¿sabes? Entonces, claro, estamos en un punto en el que hay que pensar de esas dos maneras. Al menos ese es mi punto de vista. Sí, también hemos comentado otras veces, creo que está relacionado con esto, que precisamente esa solución que va por delante del problema a veces lo convierte también en un problema, en el sentido en el que vamos tan con la lengua afuera siguiendo soluciones que van mejorando. Decíamos, hasta que no llegue un plató, no llegue una llanura, a lo mejor no nos vamos a poner a pensar bien qué casos de uso podemos solucionar con lo que ya tenemos y vamos a estar casi con parálisis por análisis, que les pasa mucho, esperando que surjan soluciones cada vez mejores que la anterior. Quizá este ritmo es un poco putada desde cierto punto de vista, con perdón de la Sí, expresión, claro. pero vamos, en cualquier caso estoy de acuerdo contigo. Va tan por delante que para algunos, o sea, no llegan ni a verlo al techo. Sí, o te da miedo tomar decisiones, ¿no? Porque dices, a ver si voy a meter pasta aquí y pasado mañana va a sacar Google una cosa que lo hace solo. Y es lícito. Por ejemplo, hemos hablado de generación de imágenes. Eso es algo que pasa. Está avanzando tan rápido que es lícito que cualquiera piense que de aquí a 6 meses lo que puedas hacer ahora vaya a cambiar. Eso es. Yo simplemente quería aprovechar que hay cosas que habéis dicho, como es el de marketing, para recordar, si alguien no lo conoce, la propuesta de valor de iHackers, que es no metas IA en tu empresa, evoluciona tu empresa con IA. Que muy bien. Es que como hemos dicho cosas similares, ya digo, pues lo tengo que cascar. Eso es que el discurso es coherente, que no me lo hubiera esperado nosotros en la vida, pero Mm. fíjate, cosas que Hemos pasan. llegado, hemos llegado ahí. Y la evolución, hay que explicar que esto es un proceso, no es una Eso cosa es. monolítica, ¿no? Entonces, lo que tienes es que incorporar para evolucionar y evolucionar a la par que la propia tecnología también va creciendo, ¿no? Porque si no, pues te quedas donde estás y te quedas como una vaca mirando pasar al ave a toda velocidad, ¿no? Pues está bien, ¿no? Pues un tipo de vida. Sí, muy Nosotros descriptivo. estamos en otra cosa. Muy bien, pues, como siempre, debate muy interesante. Vamos a ir con la última, si os parece, que quería yo comentar que viene de un artículo que leí el otro día en El País que se titulaba La revolución creativa low cost cuando la tecnología pone el arte al alcance de todos. ¿Vale? Y de lo que habla este artículo es de un cambio de paradigma que está ocurriendo concretamente en una industria o en un conjunto de industrias que tienen una alta carga de generación artística, ¿vale? Y habla concretamente de videojuegos y de cine, pero también hay otras, ¿no? Em, y pues no habla solo de ella, el artículo, pero bueno, la inteligencia artificial es una parte importante y yo creo que el principal motor de que esto se haya ido acelerando. Para que os hagáis una idea,
en el artículo se explora una serie de ejemplos. El más reciente es un videojuego que va a ser candidato a GOTY, que esto es Juego del Año, este año, que es un videojuego de un estudio independiente que se llama Clair Obscur Expedition 33, que es un videojuego que tiene una calidad visual y narrativa increíble, pero que ha sido, si cualquiera que juegue y que esté acostumbrado a videojuegos pensará que está al nivel, o bueno, lo está, ¿no? Piensa que está al nivel, pero también pensará que está al nivel de presupuesto que ha requerido de otros grandes blockbusters del mundo de los videojuegos que, por hacernos una idea, pueden costar el desarrollo de unos 200 millones de dólares. Pues este juego ha costado 10 millones, ¿vale? Y lo ha hecho un equipo de 30 personas cuando pues normalmente hacen falta equipos muchísimo más grandes para realizar este tipo de proyectos, ¿no? De hecho, el proyecto surgió como una idea de una única persona y luego se fue usando gente. No es solo la IA lo que ha habilitado esto, sino también el hecho de que se usan el crecimiento de motores esto está hecho en Unreal Engine 5, motores, herramientas como Blender, etcétera, que son open source o que tienen un coste muy bajo durante la fase de desarrollo y te piden el dinero después y cosas por el estilo, si tu juego tiene éxito, pero pues da que pensar, ¿no? Porque antes, para hacer determinado tipo de tareas artísticas, hacía falta una cantidad de recursos que llevaba a que estos proyectos se encareciesen de una forma en la que, pues lo que ocurría es que muchas ideas no podían llevarse a término, porque te metías ya en pegarte con, vamos a decir entre comillas, la industria para conseguir ese dinero, para conseguir inversión, los profesionales que puedan llevarlo a cabo y tal. Y esto parece que está cambiando. También se ponen ejemplos eh, como, como Flow, que fue un corto de animación que ganó el Oscar, tuvo un presupuesto también muy bajo de 3 millones de euros, estos usaron Blender, IA y tal, y la película del Brutalista, que no sé si la habéis visto, No. que ha tenido bastante éxito y que estuvo allí en los Oscars y tal, donde se utilizó inteligencia artificial para generar imágenes arquitectónicas, ¿vale? En el cine, el rodaje en exteriores, digamos que es de lo más caro que hay, porque son unos equipos tremendos los que hacen falta, o te vas a exteriores o montas un estudio donde te lo curras todo, no todo se puede hacer con cromas, ¿vale? Y en esta película, pues, eh, se utilizó inteligencia artificial para esto y se logró la estética pues, que ellos querían con un presupuesto bastante más bajo de lo normal, ¿no? Y esto, pues, valga la reutilización de la palabra continua que hacemos en este podcast, pues está democratizando un poco lo que es el arte, ¿no? La tecnología en general, pero la IA particularmente, está, digamos, nivelando el campo de juego, ¿no? Y permiten que la creatividad, la calidad, etcétera, pues salgan del, digamos, eh, el perímetro de los grandes presupuestos, ¿vale? Entonces, yo creo que estamos viviendo una, como dice el artículo, ¿no? Una revolución creativa low cost, que la tecnología pues es catalizador de este cambio y sobre todo que, porque la tecnología siempre estaba ahí, es decir, los motores para videojuegos, los blenders, eh, una cosa que ahora se usa mucho, ¿no? Que para dibujar y tal, que es la realidad virtual, porque es mucho más natural para los artistas que estar con el ordenador, con la pantalla y tal. Pues estas cosas ya vienen de atrás y han ido evolucionando, pero ahora lo que ocurre, o sea, antes los cambios eran como paulatinos y ahora lo que ocurre es que están ocurriendo pues de forma vertiginosa, ¿vale? Entonces, lo que ocurre son más cosas, cada vez más cosas de este estilo, ¿no? Y claro, esto tiene un impacto brutal en el status quo, porque las grandes empresas, y esto ya no me quedo solo en el mundo del arte, eh, tienen estructuras muy pesadas, muy rígidas, les cuesta adaptarse al cambio, y aquí hay una oportunidad brutal para que haya se dé una alternativa, ¿no? A quien controla el mundo. Porque las startups y la gente que es capaz de moverse con agilidad
que tienen margen para arriesgar, que tienen equipos reducidos y que pueden decir, YOLO, vamos con esto, pues tiene una ventaja competitiva increíble, porque ahora son capaces de generar productos que se miran de tú a tú con los productos que hacen las grandes empresas. Y si tienen esto y los otros no pueden seguir el ritmo, pues ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que para algunos que están muy cómodos en su silla, nada bueno. Tiene mucho sentido. A mí esto me lleva a pensar mucho en los ciclos de disrupción-concentración. Es decir, cada vez que sale una nueva tecnología tan disruptiva como esto, lo que has dicho tú, Lu, nuevos players que no tienen nada que perder, entran, aprovechan esta nueva tecnología, son capaces de hacer buenos productos mucho más rápidos, mucho más ágiles. Lo que también veo muy probable, que esto ha pasado al menos con muchas otras tecnologías, es que en el medio largo plazo esto acabe yendo a que también se consolide en grandes grupos porque empieza a haber otro tipo de sinergia, ¿no? Dices, oye, ahora el acceso es más fácil, pero el nivel de calidad que yo le puedo ir metiendo, si tengo gente buena trabajando en conjunto, cada uno de ellos usando IA, me permite hacer un producto todavía muchísimo mejor y para eso sí que necesito pasta. Entonces, momento de construcción de los futuros grandes grupos muy probablemente, pero yo siempre tengo la sensación de que volveremos al mismo punto. Nos ha pasado con todos los lados, ¿no? O sea, cuando el e-commerce que era muy disruptivo versus el retail, pero a día de hoy los grandes e-commerce se comportan igual que los retailers en su día, ¿no? Todo acaba en el mismo punto, pero sí que hay una ventana de oportunidad para mucha gente que antes no se podía meter porque la industria era muy competida, de, oye, pues con las nuevas reglas del juego puedo meterme, crecer muy rápido y ver a dónde voy. A mí esto me trae a la cabeza, tengo una hija, vosotros lo sabéis, pero el resto de la gente no, que está estudiando pues, una especie de combinación entre bellas artes y diseño. Deberíamos empezar a enseñar, o deberían empezar a enseñar esto ya en ese tipo de escuelas. El que lo haga está realmente abriendo camino y está dando una mejor preparación a sus alumnos, o vamos a ponernos en plan barrera porque es, bueno, pues todo esto está mal. Lo que veníamos hablando antes, ¿no? Del rechazo a la inteligencia artificial. Mi sensación viendo cómo va transcurriendo todo es que el que lo haga, el que lo ponga pronto, pues seguramente sea el que se posicione de la manera adecuada, y el que se resista, pues tendrá al final que claudicar, como ocurre siempre, y hacerlo tarde. No digo mal, pero sí tarde. Totalmente. A ver, yo siempre me lo llevo esto, o me gusta llevármelo, al beneficio que saca el consumidor final, que soy yo, Ujú. de Sí. estas cosas. Y esto, para mí, está muy bien, ¿no? A mí, como representante, me erijo en representante de los videojugadores y los cinéfilos A mí me y representas, Lu. del mundo. Esto para mí, como videojugador y como cinéfilo, y bueno, podría ser consumidor de cualquier tipo de arte o de otro tipo de productos, pues solo me beneficia. Quien sea capaz de aportarme un valor mayor, pues será el que se lleve el gato al agua. Ujú. Y es verdad que quizá acabemos en el mismo punto, como dice Corti, porque mis necesidades para jugar y para ver cine, pues son las mismas que tenía antes. Quiero ver buenas películas y jugar a buenos videojuegos. Eso es lo que quiero. Por lo tanto, daremos la vuelta completa, pero el panorama habrá cambiado, ¿no? Cuando hayamos dado la vuelta. De quién está, eh, digamos, en las posiciones predominantes. Y en este sentido, pues ya se está viendo, ¿no? Esto es una crisis, ¿no? Crisis no en un sentido negativo, las crisis son cambios, ¿no? Y hay una crisis en este tipo de industria que ya viene de un poco antes, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en el mundo del cine, eh, donde pues está cambiando el panorama bastante por las plataformas de streaming y todo esto, y la gente no va al cine y tal. Y esto ha abierto la puerta para que entren estudios nuevos. Y de hecho, bueno, el estudio este, ¿cómo se llama? A24 se llama el estudio este que ahora es el de moda, que, que ha conseguido que se venda como marca la marca del estudio, no tanto la película o el director o los actores que salen y todo esto, ¿no? Como sello de calidad. Y yo creo que esta gente ha conseguido meterse ahí porque son capaces de hacer proyectos
¿no? Y de apostar por ideas de una manera arriesgada a un coste mucho menor. Y esto es lo que cambia el juego, es decir, que tú puedas hacer algo o darle la oportunidad a alguien que antes, como te tenías que gastar 200 millones, no lo hubieses hecho ni de coña porque dices, es que el riesgo es altísimo, ¿no? Y eso, independientemente de que quien lo habilite sea la IA o el software libre o lo que tú quieras, es lo que está pasando. Y está pasando a una velocidad que, digamos, que hace muy difícil a quien está en el establishment ponerse al ritmo, porque tendrían que romper muchas cosas. Si nos lo llevamos a las empresas tecnológicas grandes, tipo Google, que digo, bueno, pues vamos a extrapolar, ¿no? Oye, ¿puede haber gente que les pase por la derecha? Bueno, ya ha pasado con el tema de OpenAI y tal. Lo que pasa es que, bueno, la cultura de estos gigantes tecnológicos conserva algo de... O sea, la cultura, por un lado, conserva algo de cuando era una startup, aunque se han vuelto lentos y todo lo que tú quieras, y sobre todo capitalizan el talento, ¿no? Todavía son capaces de decirte, oye, vente que te pago 5 millones de dólares, o yo qué sé, ¿no? Estas cosas que se hablan, ¿no? De lo que cuestan los fichajes estrella en inteligencia artificial. Pero eso tiene las patas muy cortas. Entonces, claro, ahora mismo creo que están consiguiendo, los grandes están consiguiendo mantenerse en el juego a base de pasta, pero la pasta, si empiezan a generarlo los otros también y se llevan inversiones millonarias de la leche y tal, pues se te comen por los pies. Así que veremos. Desde luego, en estos mundos de los videojuegos y el cine que están viviendo sendas crisis, esto tiene una importancia brutal, el hecho de que exista esta tecnología, y el panorama va a cambiar muchísimo, muchísimo. Justo ayer se anunciaron un montón de despidos en la sección de videojuegos de Microsoft. O sea, está habiendo movimientos muy serios. Así que bueno, este es el panorama, amigos. No le puedo poner ningún pero ni ninguna coma, 100% de acuerdo, Lu. Simplemente una última reflexión, y si queréis ya cerramos corte o lo que sea, pero este tema, cada vez que escucho un podcast o un episodio en un podcast más generalista donde hablan de inteligencia artificial, es un tema que suele salir, el del arte, ¿no? Si es arte, el hecho de aplicar inteligencia artificial o no, no sé qué. Y un patrón que he encontrado, que al igual lo he escuchado 3 o 4 veces, pero tampoco ha habido mucho más, he escuchado mucho más podcasts, ¿no? Pero un patrón que he encontrado ahí es que se habla mucho de que podemos llegar a un punto en el que el hecho de que una obra de arte, sea un cuadro, sea una película, sea videojuegos. Recuerdo cuando nos planteábamos hace años si los videojuegos eran arte o no, pero bueno, vamos a asumir ya que sí, después de todo lo que ha pasado. Pero que si una obra de arte estaba hecha por una persona, igual eso en un momento determinado tenga más valor y sea un diferenciador, ¿no? La gente pueda comprar cuadros hechos por ella en cualquier momento, pero que un cuadro hecho por una persona, de verdad, llegue a tener mayor valor o te dé esa diferencia. No sé, el hecho de que lo vean por ahí, pues que lo vean de esa manera quizá puede llegar a tener sentido, pero a nivel de utilidad es lo que tú comentabas, Lu. Luego, como usuarios finales no vamos a ver la diferencia. Pero para nosotros es mayor valor, es decir, que el hecho de que un cuadro esté hecho por una persona tenga más valor, lo que significa es que las personas no están haciendo cuadros de mierda. Eso es. ¿Sabes? Entonces tú pagas por una cosa que dices... y todo lo que es hacer collages de decoración para historias y cosas que tienen un valor artístico muy bajo porque simplemente es un trabajo que tenían que hacer humanos, pero que tal, si ahora lo hacen las IA, pues los artistas se dedicarán a lo que se tienen que dedicar. Entonces sí puede tener valor o no, pero vamos, en el mundo este de los videojuegos, pues y el cine, pues está claro que esto seguramente provoque que el valor que nosotros percibimos suba. O al menos esa es mi tesis. Yo lo veo mucho como las evoluciones que han pasado, ¿no? Por ejemplo, en el cine es más claro porque tiene más tiempo, ¿no? De cuando se hacía animación a mano, a 3D,
y no, y que cuando se decía lo del 3D, pues ahora es que cualquiera va a poder hacer esto y pierde el valor y no va tal. Y fíjate, a día de hoy, pues, oye, pues con el 3D no se ha perdido valor. De hecho, las películas han sido cada vez más complejas, ¿no? Más caras, han crecido un montón. Yo creo que pasará lo mismo. Es que al final esto te permite hacer cosas mucho mejor, lo que has dicho tú, Lu, centrándote en lo que importa, el resto luego te lo puedes quitar, lo puedes automatizar, lo puedes hacer más rápido, y que también esto permite que mucha más gente entre a hacer cosas, lo cual eso suele aumentar la calidad, porque permite que salgan más ideas al mercado, más frescas, que alguien de repente plantee. Esto pasó mucho cuando empezaron los juegos mobile, ¿no? Que de repente hubo ahí estos primeros juegos que lo empezaron a petar en su día en mobile, porque las restricciones que te ponía el móvil te cambiaba la forma de utilizarlo y te permitía hacer cosas distintas. Luego ya se ha estancado. Luego vamos a ver eso, mucha más creatividad seguramente y cosas que hasta ahora a nadie se le habían ocurrido. Eso lo provoca la tecnología. O sea, es que eso te lo puedes llevar a cualquier campo. O sea, la guitarra eléctrica provocó algo así. O sea, es que es algo continuo. Lo que pasa es que aquí la clave yo creo que es la velocidad a la que ocurre el cambio, ¿no? Que es lo que impacta fuertemente en que pueda haber un relevo, ¿no? Porque ahí pues hay gente que es muy rápida y muy espabilada y te saca un juegazo, ¿no? O lo que sea. Así que, muy bien, bueno, veremos. No hemos hecho la porra de los Oscars todavía, chicos, lo tenemos que hacer, pero Quedan 6 meses. ¿Dónde vas? vamos, que digo, que lo vayamos planteando. Hacemos la del Tour si quieres. Al tuyo ya lo he hecho. Por eso digo. Voy a ganar. Muy bien, pues nada, llegamos hasta aquí en el día de hoy. Muchas gracias a los que habéis aguantado del tirón. Y Especialmente hoy. la semana que viene nos vemos de nuevo. Venga, hasta la próxima. Un Un abrazo. abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego.